Pues este mensaje de hoy se llama Esencia de Jesús. Y Esencia de Jesús ha sido algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón de manera personal. Y la verdad es que recapitulando un poco todo este tiempo que hemos vivido de pandemia, de crisis, de cerramiento, de estar encerrados, de miedo, de temores, de inseguridades. Y todo este tiempo, la verdad es que es bueno, yo creo que analizar la situación, hacer una autoevaluación, hacer un examen y decir, bueno, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo estoy en mi yo interior, en mi hombre interior? ¿Dónde estás ubicado en mi vida? Y sobre todo, ¿qué cosas son las que me han marcado? ¿Qué cosas son las que me han guiado? Y sobre todo, pues, esas decisiones que voy tomando o cómo voy afrontando los problemas, yo creo que marcan esa diferencia. Y sobre todo, cuando somos creyentes nacidos de nuevo, yo creo que hay una esencia. Es decir, cada persona tiene una esencia. Cuando hablamos de esencia, hablamos de ese resto peculiar de lo que te queda de ese alguien, ¿no? Yo estoy muchas veces con personas que te pueden dejar como mal rollo, mala vibración, te pueden dejar como que te impregnan de malos comentarios, de una mala manera de hablar, o de miedos, o de temores, o enfermedad, o lo que sea. O hay personas que te acercan a Dios. Y hay personas que estás hablando con ellas y no son precisamente ni los más ricos, ni probablemente ni los que tienen más dinero, ni los que están mejor mundanamente hablando, pero son esas personas que tienen esa esencia del Señor, tienen esa comunión con el Espíritu Santo. Y ahí es donde llego a pensar que digo, Señor, verdaderamente hay que analizar qué esencia tenemos. Es decir, y yo creo que esto es un desafío y he puesto esta etapa como en cuatro partes, cuatro tiempos, porque quiero que analicemos y meditemos. Esta palabra nos tiene que servir para meditar y sobre todo para diagnosticar. Y cuando yo tengo un diagnóstico, tengo que, como dice aquel, tomarme la medicina. Es decir, tengo que poner cosas en práctica, tengo que poner cosas en funcionamiento, pero precisamente la palabra de Dios nos sirve para identificar aquellas cosas donde debemos mejorar, amén, donde debemos avanzar. Mi primera escritura de hoy es Juan 1:18 y es una escritura muy conocida. Creo que la epístola de Juan es algo bastante conocido y me gusta porque dice: a Dios nadie le vio jamás. Por eso, muchas veces cuando hablamos del viaje de Israel, hablamos, ¿a quién vio Moisés? Pues Moisés vio la encarnación, la personificación de Jesús, ¿vale? Porque lo dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, a Jesús, a Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, y es algo que es bueno aclararlo, es decir, al Padre lo sentimos el amor del Padre, todo gira en torno a la perfecta voluntad del Padre, pero a quien hemos conocido, a quien hemos experimentado, por eso hablaba de la esencia que reposa en nosotros es la esencia de Jesús, porque cuando yo tengo comunión con el Señor, yo tengo comunión con Él, con su Santo Espíritu, yo empiezo a impregnarme, empiezo a participar de la esencia de Jesús. Vamos a la siguiente escritura, que seguimos en la epístola de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Y dice: mas a todos los que le recibieron, amén, y yo creo que todos aquí hemos recibido al Señor, y si no, pues estamos a tiempo, podemos hacer la oración de fe y recibirlo otra vez. A los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les ha dado la capacidad, les ha dado la autoridad, les ha dado ese derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es muy importante. Es decir, cuando hablamos del reino de Dios, démonos cuenta de una cosa. Lo primero es que el Señor elegía
Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿vale? De la casa de Abraham elegía una ubicación y elegía un tiempo. Es decir, había una familia, una ubicación y un tiempo, con un propósito, ¿sí? Y eso era la perfecta voluntad de Dios en ese momento. Con David hizo exactamente lo mismo. De la raíz de Isaí, de Belén, para reinar durante un tiempo. Es decir, había una función, había una misión. Pero claro, aquí estamos en el Evangelio de Juan. Y aunque Dios sigue escogiendo lugares, escucha esto bien porque esto es interesante. Dios sigue escogiendo lugares, Dios sigue escogiendo personas, Dios sigue señalando personas. Y ahí es donde digo que, hermanos, si te paras a pensar esto fríamente, te tienes que parar a pensar qué tengo que hacer para que el Señor también me elija a mí. Porque no es solo, como dice aquel, muchos son los llamados, ya no tanto los escogidos y menos los hallados fieles. Con lo cual, en el ser hallado fiel, a esa encomienda, a esa perfecta voluntad de Dios para ti, es donde realmente consta nuestra carrera, consta nuestro testimonio, consta nuestra vida, lo que somos, lo que haremos y lo que vamos a hacer. Pero lo que quiero reseñar con todo esto es que tú has sido escogido, yo he sido escogido, ya no es por nuestra familia o por nuestra ubicación o por nuestra posición, sino por voluntad de Dios. Y esto es algo que te paras a pensarlo igualmente, es decir, paras a meditar y dices, wow, es su voluntad que yo hoy esté aquí. Porque soy su hijo. Y tengo el derecho, la capacidad de llamarme su hijo. Porque Él quiere. Porque me ha llamado. Porque me ha escogido para ser llamado su hijo. No es por mi voluntad, no es por mi papá, no es por mi mamá. Habrá obviamente, la herencia espiritual es súper importante. Los papás tenemos esa responsabilidad, los papás en la fe, de dejar un legado de fe a nuestros hijos. Dejar una plataforma, como digo yo, la lanzadera del cohete, o como quieras llamarlo, para que nuestros hijos despeguen. Sobre todo despeguen desde donde nosotros alcanzamos. Seamos esos Moisés que llegamos a la tierra prometida, nuestros hijos conquistan. A lo mejor somos los Josué que conquistamos, pero todavía quedan cosas por hacer, que sean nuestros hijos las que las terminen. Es decir, sea donde sea que nos quedemos, pero ten claro una cosa, estás aquí por la voluntad de Dios. Y eso no te lo puede robar nadie. Amén. Eso es palabra del Señor, simple y sencilla. Y el primer desafío, cuando estamos impregnados de la esencia de Cristo Jesús, de la esencia del Señor, es vencer la incertidumbre. ¿Y qué significa la incertidumbre? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vender? Yo en mi caso voy a vender algo mañana, va a entrar dinero mañana, vamos a hacer algo mañana. Señor, ¿qué va a pasar? Te estoy hablando de lo laboral, pero ¿qué va a pasar con mis hijos mañana? ¿Qué va a pasar con mi mujer mañana? ¿Qué va a pasar con la iglesia mañana? Tú nos vas a bendecir, tú nos vas a multiplicar. Pero es precisamente esa batalla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra propia vida, que es la batalla que hay que vencer, es ese gigante que hay que derrotar. Hay que vencer la incertidumbre. Y precisamente el COVID y toda esta pandemia y todo esto nos ha metido en una situación, además, que es muy interesante. El otro día hablaba con un abogado y me decía, verdaderamente, si hiciéramos un estudio sociológico, la sociedad nos hemos convertido en más borregos todavía. Es decir, nos dijeron que nos encerráramos, nos encerramos. Nadie sabía por qué. Todavía a día de hoy nadie sabe cómo se contagia. Pero todos nos encerramos.
Si nos hubieran dicho, ponte una camiseta amarilla y otros una camiseta roja, nos la hubiéramos puesto. Y si hubieran dicho, los de la camiseta roja van por la derecha y los de la amarilla por la izquierda, lo hubiéramos hecho. No sabíamos por qué, pero lo hubiéramos hecho. Y si hubieran dicho que los de la camiseta amarilla tienen más probabilidades, no está demostrado, pero tienen más probabilidades de ser los contagiosos, los de la camiseta roja hubieran estado a 3 kilómetros. No saben por qué, pero lo hubieran hecho. ¿Por qué? Por la incertidumbre. ¿Me entendéis? Ahora, cuando yo estoy en Cristo Jesús, no solamente mi identidad, es una posición espiritual, es una seguridad, es una confianza, porque además, mira, Efesios 2:10 ya nos va dando pistas. Dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, hemos sido creados por Dios Padre, por su perfecta voluntad en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es nuestra esencia. Y habla entonces del Padre, dice, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo, que yo percibo? Es esa desconexión que hemos tenido tantas veces con el Padre por cosas tan sencillas como el afán, el estrés, las prisas, la corredera, el no orar, el no buscar a Dios, el no entrar en su presencia. Pasamos a veces más horas en Facebook que orando, pasamos más horas viendo vídeos que alabando, y nos falta esa cultura de intimidad. Y cuando digo cultura es costumbre o manera de vivir. Somos antes españoles que cristianos. Somos antes andaluces que creyentes. Y estamos afectados por todo un entorno social y andamos en todas las obras que nuestra cultura dice que andemos. Pero a veces lo que nos cuesta es esa radicalidad de decir, hey, hasta aquí, necesito escuchar al Padre. Necesito escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo dudo que durante pandemia mucha gente hiciera la pregunta, Señor, ¿qué pasa? Y aunque se hizo, había tanto miedo, había tanta incertidumbre, no sabía lo que se pasaba, que realmente empezamos a pecar. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza, nuestra esencia, no era Cristo Jesús. Nos sobrepasó la tempestad, nos sobrepasó los vientos que venían, las palabras que venían. Nuestra seguridad no estaba en Cristo. Y tenemos que entender que en Cristo Jesús, mira, la muerte no tenía poder contra él por un tema muy sencillo. Ella se había muerto y se había resucitado. Por lo tanto, ¿con qué cara venía Satanás a decirle, vas a morir en la cruz? Si Jesús le hubiera respondido, ya lo sé. Es mi destino, es mi propósito, dar mi vida por sacrificio vivo. Es la perfecta voluntad del Padre. Por eso Jesús tenía la autoridad de poder decir, yo vengo a hacer las obras que el Padre me envió que hiciera. Pero es que las sabía. Ahora, si Dios te habló de tu llamado, Dios te habló de tu propósito. Y si no te habló, hermanito y hermanita, es hora de que te pongas a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué plan, qué propósito tú tienes conmigo? Porque hay uno, créeme. Da igual que seas pobre, que seas rico, que seas más guapo, seas más feo, que aquí todos somos guapos. Pero Dios tiene un plan contigo. Y Dios no se ha olvidado de ti, aunque haya sido muy cabezón, aunque haya sido muy torpe, aunque haya sido muy testarudo, yo el primero. Pero Dios en su misericordia no se olvidó de ti.
El dinero también era algo que no tenía autoridad sobre la vida de Jesús. Y de hecho, nos enseñó una liberalidad económica. Y no hablo de prosperidad, hablo de libertad económica. Es decir, no estaba sujeto al sistema del mundo. Y créeme, hermanito, no te digo ahora no trabajes, no, todo lo contrario. Sé el mejor en tu trabajo, vas a ver cómo Dios te promociona, vas a ver cómo Dios te mueve, pero no vas a depender en tu economía de las decisiones del mundo, vas a depender de la mano de Dios. Y es muy diferente. Es un sistema muy diferente. Probablemente cuando otros prosperen, tú dirás, Señor, ¿por qué yo no vendo? Y cuando otros no vendan, vas a ser tú el que vende. ¿Por qué? Porque yo dependo de la mano de Dios. Pero en mi casa siempre hay suficiente. Y siempre hay para compartir. En mi casa hay siempre para dar. Hay buenas cosas en mi casa y mis hijos, mi familia están bien. La enfermedad no era un obstáculo. Y os digo a día de hoy, todavía la gente se sorprende y sigue pensando y sigue diciendo que los milagros serán para otra época. Pues te digo, hermanito y hermanita, que los milagros son para ahora. Así que empieza a perder el miedo y empieza a orar. Porque aquí tenéis un milagro y seguimos viviendo milagros. La otra noche nos pusimos a orar, el testimonio fue, ¡pum!, la iglesia orando. Amén. Y esto es más de lo que va a seguir pasando. Las cosas materiales o posesiones emocionales. A veces estamos aferrados a mi hijo, mi hija, mi hijo, mi primo, mi prima. Es que fíjate, pobretico, es que tal, es que claro, lo ha pasado mal. Si Jesús tenía algo claro es que no estaba aferrado a sus posesiones. O sea, me escuchan los católicos y me... Pero... no estaba aferrado a posesiones emocionales. Mi madre era responsable, sí. Fue buen hijo, sí. Dio testimonio, sí. Y de hecho nos da una última lección. Cuando estaba colgado en el madero, todavía le dice a Juan, cuida, ahora tienes una mamá más y unos hermanos más. Hasta ese detalle. Delegar la responsabilidad, comunicar, decir, porfa, encárgate, yo me voy, pero cuida, ayúdame. Y por supuesto la posición social no tenía argumentos sobre él. Venían los ancianos de la sinagoga, ¿y este quién es? ¿Y este por quién habla? Y ya Jesús en ciertas ocasiones pregunta, ¿y quién pensáis que soy yo? A mí me hubiera gustado, lo leemos así, pero a mí me hubiera gustado el tono. Es haber escuchado el tono de Jesús. ¿Quién pensáis que soy yo? Cuando todavía no era revelado que era el Hijo del Padre. Cuando esas personas, en esa santidad, de ese ambiente, de esa esencia de Jesús, se les revela que es el Hijo de Dios, se detona la unción. Imaginaros el momento donde Pedro le dice, no, tú eres el Hijo de Dios. Imaginaros los 12 mirándose diciendo, ostras, ¿el Hijo de Dios? ¿Perdona? Si nos emocionamos cuando viene un evangelista medianamente reconocido. O cuando escuchamos a un hermano, oye, que tiene un poquito de unción, de presencia. Imaginaros Jesús siendo revelado su primogenitura de parte de Dios. Y por supuesto, mira, Hebreos además nos hace una foto muy interesante en el capítulo 4. Dice que el Señor está hablando. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, antes de que Jesús empezara a caminar por la tierra, ordenando, el Espíritu de Dios se movía sobre la agua. Antes de eso, el plan ya estaba acabado. Israel ya tenía propósito, los gentiles teníamos propósito, tú y yo estábamos en el plan de Dios. Era su voluntad que tú nacieras, que tú existieras, que tú vivieras y que nacieras en este tiempo.
Y todo estaba orquestado por el Padre. Desde antes de la fundación del mundo estaban acabadas las obras. Imagínate. Por eso la pregunta, yo he puesto a vencer el miedo. ¿Qué miedo? Si lo que tengo es que preguntarle al Padre, lo que tengo que preguntarle al Señor, que me revela a través del Espíritu Santo, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu plan para mí? ¿Cuál es tu perfecta voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo? ¿A qué lugares que me quiere llevar? ¿A qué personas me quiere llevar? Ay, no, es que tenemos el virus. Si el problema del virus no es otro, que van a venir más rápido y más fuerte. Y lo dice la palabra. Dolores de parto antes de que venga el avivamiento de los últimos tiempos. Pero las hermanas me tienen que reconocer esto. Cuando está a punto de nacer el niño, los dolores son más fuertes, más intensos y más frecuentes. Y hay un último dolor hasta que el niño sale. Y nos va a tocar vivirlo. Ahora, si tú no tienes ese impregnamiento, esa inmersión en la esencia de Cristo Jesús, te va a llevar el miedo, te va a vencer el miedo. Y cuando hablamos del amor, oye, el Señor nos llama, amaros lo uno a lo otro, no juzguéis, no os peguéis pedradas, sartenazos tampoco. O sea, pero su amor, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y esto me flipa esta frase, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Yo vivo por Jesús y para Jesús. Mi vida es por Él que yo estoy aquí de pie. Es por Él que yo me sustento. Es por Él que yo me levanto. Es por Él que yo soy feliz. Es por Él que yo tengo paz. Es por Él que yo tengo provisión. Pero si mi esencia no es Jesús, ¿cuál es mi esencia? ¿El miedo? ¿La incertidumbre? ¿El temor? ¿El pecado? Obviamente todos tenemos que vencer esa ADN adámico, pecaminoso. Pero vivo por Él. Por el que venció al pecado. Por el que sujetó todas las cosas para hacerme libre, para darme libertad. Mira, y entonces siguen leyendo la epístola de Juan, primera de Juan, y dice, en el amor de Cristo no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo soy amado, y mira, tengo miedo, y yo le puedo decir, Rubén, no tengas miedo, Rubén, no tengas miedo, Rubén, no tengas miedo. ¿Le quito el miedo? No. ¿Lo puedo reprender? 20 veces. Pero él no va a tener miedo como hijo cuando se recueste en los brazos de su padre. Y aunque tengas que llorar un rato, aunque tengas que temblar un rato, aunque tengas que tomarte tu tiempo, pero empieces a escuchar el latir del corazón del Padre. Cuando tú empiezas a sentir el latir del corazón del Padre, vas a entender el verdadero amor. Cuando tú tienes ese entrenamiento en recostarte sobre el pecho del Padre, echar sobre Él tus cargas, entonces vas a empezar a escuchar el latir del corazón del Padre. Fijaros que dice, el temor lleva en sí castigo.
lo puedo evitar. Te puedo enseñar a confiar en el Padre. Te puedo mostrar a Jesús. Te puedo compartir testimonios. Pero el temor lleva en sí castigo. Lleva culpa. Por eso dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Con lo cual tenemos que entender, oye, ¿qué quieres que perfeccione, Jesús? ¿Qué quieres que cambie, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Pastor, es que tengo miedo. Mira, si yo hubiera contado las veces que hemos vivido el temor, pero he entendido esto. El Señor está perfeccionando a su iglesia. Está afinándote. Está afilando el lápiz, sacando punta, quitando lo que estorba. Está perfilándote para que empieces a ir fino. Para que tus trazos vayan más finos. Para reescribir tu historia. Y dice una frase que para mí es lapidaria, es decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, me fascina esta escritura, de verdad. Fijaros que, siempre uno intenta huir de los tópicos, ¿vale? Pero tenía que compartir de la barca. Y como sabéis, se levanta en el mar de Galilea la tempestad, los vientos y Jesús durmiendo. Y llegan los discípulos. Jesús, ¿es que quieres que perezcamos? Es decir, ¿es que quieres que nos muramos? ¿Cuántos no habrán preguntado en este tiempo? Señor, ¿es que quieres que nos muramos? Señor, ¿es que quieres que perezcamos? ¿Es que ha llegado mi tiempo, Señor? Y la respuesta de Jesús es que me parece que va totalmente en esa línea de esencia de Jesús que estamos hablando hoy, en ese corazón que Él tenía con la gente. Y le dice, ¿por qué estás asustado? ¿Todavía no tienen fe? Y me deja, la respuesta es para hacértelo pensar. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿dónde ha estado mi fe? ¿Dónde ha estado tu fe? Porque yo he estado en el barco y he tenido gran temor. Y la pregunta otra vez viene, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Créeme que quería huir del tópico, pero el tópico te aplasta como una locomotora. Porque te das cuenta que el temor te lleva a la incredulidad. La incredulidad te lleva a la falta de fe. Y la siguiente pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Es capaz de hacer esto por mí? ¿Es capaz de salvarme? Pero si te planteas si eres capaz de salvarte, ¿es capaz de darme la vida eterna? ¿Es capaz de perdonar mis pecados? ¿Es capaz de darme libertad? ¿Es capaz de darme sanidad? ¿Es capaz de proveerme a mi casa? Y sabes que te digo que cada respuesta a esa pregunta es sí. Jesús es capaz. Su nombre es poderoso. Su nombre es glorioso. Sí. Ahora, estamos llamados a mantenernos en tiempos de crisis. Porque nos va a tocar vivirlas, hermanitos. Nos va a tocar pelearlas. Y como dice Hebreos 12:1 al 2, puestos nuestros ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
pero ahora nos habla de su posición. Se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, tiene la autoridad del Padre, en la mano derecha del Padre. Y por eso vivo por Él, porque Él está sentado en ese lugar. Pero es que antes, cuando leas la palabra, hermano, un consejo de tu amado pastor, es que leas el capítulo de antes y leas el capítulo después. Porque está hablando de los héroes de fe. Y está hablando de ese Antiguo Testamento donde muchos de ellos no recibieron el galardón, no vieron las promesas, no vieron cumplidas muchas de las cosas que Dios les había dicho. Abraham no vio cumplido todo lo que Dios le había dicho. Pero dice la Escritura que Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Y sabes qué es? A Cristo Jesús. Dios había provisto a Cristo Jesús. Entonces vuelves atrás y sigues leyendo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque Él habría preparado algo mejor. Escúchame bien, es que piénsalo. Tu llamado es mejor que el de Abraham. No me lo creo, pastor. Pues eso es lo que dice la Escritura. Es que aquí hay varones con llamados más grandes que José. Pastor, ¿en serio? Sí, en serio. La Escritura dice, mayores cosas que Jesús, haréis. Va a haber mujeres con más autoridad que Esther. Va a haber Danieles. Va a haber Ezequieles. Va a haber Déboras. Pero Déboras 2.0. ¿Mejores? Por eso cerramos aquí. Estamos teniendo un llamado a desarrollar tu llamado con madurez. Con madurez significa dejarnos los jueguecitos de niños, tomárnoslo muy en serio lo que Dios está diciendo y ponernos a funcionar. Porque dice, hasta que todos alcancemos, primera clave, la unidad de la fe, y conozcamos el conocimiento del Hijo de Dios, su esencia en nosotros. Hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.